Bueno, ya comenzó la grabación y hoy vamos a desarrollar em, la clase de cuello parietal. Y, a ver, permítanme. Bien, un ratito. A ver, listo. Bueno, chicos, em, ¿cuáles son los límites del cuello? Es algo que seguramente también han revisado en la práctica. ¿M? Y que es muy sencillo viéndolo en la disección, ¿no? Empezando por la sínfisis mentoniana, siguiendo el borde, aquí lo estoy siguiendo con el puntero, el borde inferior de la rama de la mandíbula. Acá dice maxilar inferior, ya prácticamente maxilar inferior es nomenclatura francesa, igual que maxilar superior. Podemos decirle simplemente mandíbula y maxilar. Este hueso verde es el maxilar y esta es la mandíbula, ¿no es cierto? Llegamos al ángulo del maxilar y luego nos vamos directamente hasta una línea que va hasta la apófisis mastoides del hueso temporal y luego seguimos la línea hasta el plano nucal. Hacemos lo mismo por el otro lado. En lo que respecta a la parte posterior, entonces comenzamos por el borde superior del manubrio del esternón, ¿sí? Seguimos todo el reborde clavicular y luego desde el acromion, porque llegamos hasta la parte más elevada del hombro, que es el acromion, una línea que va directamente desde el acromion hasta C7, hasta la apófisis espinosa de la séptima cervical, y lo repetimos del otro lado. Por lo tanto, de C7 para abajo es tórax, como les dije en la clase, y de C7 para arriba es cuello, ¿no? Vamos a estudiar algunas regiones. Las regiones del cuello son la región anterior, lateral y posterior. La región anterior se divide a su vez en región suprayoidea, suprayoidea, infrayoidea y prevertebral. No vamos a estudiar la región prevertebral en esta clase. La región lateral se divide en región parotidia, carotidia o esternocleidomastoidea y supraclavicular. No estudiaremos la región parotidia en esta clase, la van a estudiar conmigo. Me parece que eso inclusive toca antes del examen, ¿sí? Del parcial. Y la región posterior es la nuca. Entonces, lo que está en negro no lo vamos a ver lo que está en azul, la región suprayoidea, infrayoidea, la región carotidia y la supraclavicular. Y basta por hoy con la clase, para no torturarlos tanto un domingo, ¿no? La región suprayoidea, o sea, es la región de lo que podemos llamar la papada, ¿no? Bueno, la papada sería la piel, pero quiero decir, esa es la región suprayoidea, va del ioides hasta la sínfisis mentoniana, ¿verdad? Entonces, es una región que es triangular y como límites encontramos el borde inferior de la mandíbula, que vendría a ser seguimos el borde inferior de la mandíbula, y luego los distales, los posteriores, los de atrás, sería una línea meramente convencional, horizontal, que pasa a la altura del cuerpo del hueso dioides, que es un hueso en herradura, ¿no? Lateralmente los bordes de los músculos esternocleidomastoideos, ¿sí? Eh, Siempre vamos a estudiar estas regiones y todo en general en la anatomía topográfica por planos. Hay un plano superficial que está dado por la piel, sigue el tejido celular subcutáneo, o sea, la grasa. En general, cuando hablamos de tejido celular subcutáneo lamelar, hablamos de fascia superficial. La aponeurosis superficial,
la capa muscular y, por supuesto, al final los vasos y nervios profundos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la piel de esta región, de la región de esta región suprayoidea? Es una piel gruesa, ¿no? Móvil, con barba en el hombre, con abundantes folículos pilosos también en la mujer, puede haber, y para eso están las múltiples técnicas depilatorias que tienen las mujeres para el vello facial, pero puede haber un vello más escaso en la mujer. El rostro no es lampiño, o sea, la piel de la mujer no es que no tenga vellos, los tiene. Hay zonas lampiñas en el cuerpo, las caras internas del antebrazo, la región de las mamas, etcétera, que no toda la mama es lampiña, la zona periareolar tiene pelos, y muchas mujeres están depilando, etcétera, ¿no? Pero esta zona en general tiene muchos menos vellos que el varón. La grasa, la región, el tejido adiposo, se suele acumular en las personas que tienen sobrepeso y obesidad, se llama papada, y por supuesto nosotros los cirujanos plásticos lo que hacemos es una incisión en esta zona, acá, y otra incisión a la altura de los ángulos mandibulares, y si fuera necesario, lo ideal es hacer una sola incisión a esta altura, por debajo, hasta acá, ahí donde me estoy señalando, ¿no? Ahí. Y entonces barro toda la región de la papada. Hay que tener cuidado cuando se hace esto, porque cuando se retira mucha grasa, dependiendo de la edad del paciente, se cae la piel. Entonces, si se cae la piel, ya hablamos de perigallo y es preferible tener papada a tener un pellejo colgando. Entonces, hay que meditar muchísimo antes de hacerle este tipo de intervención a un paciente de edad avanzada, ¿no? Que además tiene grasita acumulada en esta región. Este, mm, el músculo que está en la zona superficial de la región suprayoidea, de la región infrayoidea, inclusive de parte de la región de la cara, es el platisma mioides o platisma coli o cutáneo del cuello, ¿no? Es un músculo superficial. Y vamos a ver después los vasos y nervios superficiales. La aponeurosis superficial también es importante. Hay un tabique que vamos a ver, que se llama tabique submaxiloparotidio, y la capa muscular que está dado por 4 músculos que son los más importantes, el digástrico, el estiloideo, el miloideo y el geni, y algunas literaturas, y acá también le incorporamos al iogloso. Y lo incorporamos porque hay un hiato donde hay algunas estructuras anatómicas que vamos a estudiar, y vamos a ver los vasos y nervios profundos, la facial, la lingual, que ya la vimos también en anatomía 1, algunas venas superficiales, ¿no? En esta zona, igual vamos a ver venas superficiales en la región infraoidea, y los nervios, que son el nervio miloioideo, rama del alveolar inferior, rama del trigémino, el nervio lingual y el nervio hipogloso. En nómina francesa sería hipogloso mayor, ¿no? Em, bueno, platisma mioides. Es un músculo que ocupa varias regiones, inclusive llega hasta sobrepasa la clavícula, llegando a insertarse por arriba de las digitaciones del pectoral mayor, ¿no? O sea que, y en la cara se puede llegar a confundir con los músculos bucolabiales inferiores. Es un tremendo músculo, muy superficial, y está inervado por el nervio facial. Vamos a estudiar en estas sesiones, va a haber una clase mía solamente para facial, considero que el facial es un nervio importantísimo, vamos a estudiar el facial. En una clase vamos a estudiar las ramas terminales, básicamente, que es la clase de regiones superficiales de la cara que les voy a dar, y una clase va a ser especial para el nervio facial intrapetroso. Em, y por supuesto, vamos a ver cuáles son las acciones que tiene este músculo platisma mioides, ¿no? Básicamente tensa la piel, ¿no? Produce arrugas verticales a la hora de que llevamos las comisuras hacia, a ver, voy a dejar de compartir un ratito, ¿no? El músculo platisma mioides hace esto, ¿no? Cuando yo llevo las comisuras en trismo, o sea, digamos, en una contracción sostenida, ¿no? De la musculatura cervical, llevando las comisuras hacia afuera, ahí, ¿no? Ven que hay las arrugas verticales que se producen en la piel, ¿no?
que no son los pliegues platismales. Los pliegues platismales se producen sin necesidad de hacer esta contractura, esta contracción sostenida de los músculos cervicales, ¿verdad? Se producen en reposo y se producen por el incremento de la edad del paciente, ¿no? Vuelvo a compartir. Em, y en lo que respecta a las inserciones distales lo que hace básicamente, como les dije, es separar, o sea, deprimir las comisuras, ¿no? Junto con otros músculos que son los bucolabiales inferiores. O sea, cuando estudiemos cuáles son los músculos de la tristeza, vamos a ver que los que generan esto de llevar las comisuras hacia afuera y abajo, ¿no? Son los músculos bucolabiales inferiores, ¿no? Y básicamente, bueno, el borla del mentón, el cuadrado de la barba y el triangular, y sobre todo el triangular. En este caso, el platisma mioide sería un músculo accesorio, ¿no? En ese sentido. ¿Ya? El platisma tiene, también hace diastasis en las personas que tienen más edad, igual que los músculos que vimos en Anatomía 1, los rectos abdominales, hacen diastasis en personas que tienen mucha panza, y a veces hay que corregir esa diastasis, que también es un tema de cirujanos plásticos, lo hacemos con una aplicatura de rectos, ¿no? O sea, volvemos a recolocar los rectos y en una ritidectomía de los 2/3 inferiores para hacer una cirugía también de rejuvenecimiento facial, también podríamos recolocar el platisma en su sitio. Estas sí son las arrugas platismales a las que yo me refiero, ¿no? Aquí sí está haciendo el trismus, se está llevando las comisuras hacia los lados, pero no se ve, por ejemplo, una persona joven, ¿no? Ese tipo de arrugas. Ya cuando se producen en reposo, entonces es un signo inequívoco de la edad. Por ejemplo, una mujer, la edad, por más que sea intervenida quirúrgicamente y tenga muchos tratamientos anti-aging, se nota en las manos y se nota en el cuello, es inevitable, ¿no? La cirugía que se hace para rejuvenecimiento facial se llama ritidectomía de 2/3 inferiores, donde sacamos piel sobrante y por supuesto tenemos que recolocar los músculos en su sitio, porque si no, no tiene sentido la cirugía. La piel se vuelve a caer porque es el músculo el que está cayendo. Es un tema que, como vamos a tocar nuevamente cuando hagamos regiones superficiales de la cara, no le doy mucha importancia en esta clase de cuello, ¿sí? Las venas superficiales, bueno, la vena submentoniana, la vena lingual. A ver, hay con respecto a esta venita, de la lingual, fíjense que forma parte, ¿no? De un tronco que se llama tronco tirolinguo facial o tronco tirolinguo faringo facial. Prefiero decirle tronco tirolinguo facial, ¿no? O sea que en realidad la vena facial está presente, ¿no? Porque hay este tronco que es el que desemboca básicamente en la vena yugular interna. Fíjense que acá hay una vena, esta ya no es región suprayoidea, esta es la región suprayoidea, acá está hasta el eh, ioides, ¿no? Pero me refiero, miren cómo acá ya se está viendo en este dibujo de Netter dos venas importantes. Una es un tremendo tronco, se llama yugular externa, este de acá, y otro más profundo, por supuesto, situado mucho más profundo, que es la yugular interna. ¿Mm? Cuando hay un corte del cuello superficial, digamos, un poco profundo, ¿no? Pero que puede llegar inclusive a involucrar al esternocleido mastoideo, ¿sí? Entonces hay sangrado de esta vena yugular externa y lo que hay que hacer básicamente es compresión para hacer hemostasia, para detener el sangrado, ¿no? Cuando el corte es más profundo y llega a la vena yugular interna, por más compresión que hagas, lo más probable es que el paciente fallezca, salvo que esto se produzca en un hospital, que el corte se produzca en un hospital y lo puedan salvar, pero si no, a esto es lo que llamamos degollamiento. El degollar significa llegar hasta la vena yugular interna, mucho más que hacia a la carótida común, ¿no? La vena yugular interna que genera un sangrado imposible de detener. Bueno, en esta región hay 5 músculos, ¿no? Digástrico, estiloioideo, miloioideo, genioideo y el iogloso. El digástrico es un músculo digástrico. Hay varios músculos digástricos, ¿no? El músculo, por ejemplo, el homoioideo, que es un músculo de la región infraioidea, es un músculo digástrico, o sea, tiene digamos, dos vientres,
y un tendón intermedio. Eso es un músculo digástrico. Entonces, el vientre posterior del digástrico, el vientre posterior, acá hay dos músculos, ¿no? Está el digástrico y el estiloideo. Pero el digástrico es este, que va de aquí hasta acá, ¿no? Este de acá es el músculo estiloideo que surge de aquí. Como ustedes verán que esta es la apófisis estiloide del temporal, ¿no? Y que llega hasta el yoide, es otra cosa, estiloideo. Pero este músculo tiene dos vientres, tendón intermedio, un vientre posterior que se inserta en mastoides, y tendón intermedio y vientre anterior que va a la fosita digástrica de la mandíbula, ¿no? Está inervado por el vientre posterior, por ejemplo, por el facial y el noveno par, y el vientre anterior por el nervio miloioideo, rama del alveolar inferior, ¿no? Rama del trigémino. ¿Para qué sirve el digástrico? Bueno, si se toma como punto fijo a este hueso, al ioides, ¿no? Es un músculo que desciende el maxilar, ¿no? Entonces desciende, en todo caso, desciende la mandíbula, y tomando como punto fijo a la mandíbula, lo que hace es elevar el ioides. En general, estos músculos, casi todos los músculos supraioideos, son músculos que elevan el ioides, y los músculos infraioideos lo descienden, ¿no? O sea, en todo caso, ese es el movimiento. Y el vientre posterior digástrico, además, cuando se contrae, es un retroversor del hueso ioides. Por lo tanto, estos músculos supraioideos son elevadores del ioides, como les dije, y los infraioideos hacen lo contrario. El músculo estiloioideo está acá, va de apófisis estiloides hasta el ioides, la cara anterior del cuerpo del ioides. Está inervado por el facial también y es elevador del hueso ioides. El músculo miloioideo forma básicamente el piso o el suelo de la boca, ¿no? Debajo de la papada hay eh, hay grasa, vasos y nervios muy superficiales, y ahí está nomás el músculo miloioideo, ¿no? Donde se inserta, bueno, en la línea oblicua interna del maxilar inferior o de la mandíbula, digamos, ¿no? Hasta el hueso ioides, hasta el cuerpo del hueso ioides, ¿no? Lo inerva también su propio nervio, el nervio del miloioideo, ya sabemos que es rama de quién, ya se lo dije varias veces, ¿no? Y es elevador del ioides y también de la lengua. El genioideo es un músculo cilindroideo, ¿no? Que va desde la apófisis geni. Miren, en la sínfisis acá tenemos dos apófisis, las apófisis geni superiores, ¿no? Y las inferiores. Las superiores para el geniogloso y las inferiores para el genioideo, ¿no? O sea que va de la cara anterior del ioides hasta las apófisis geni inferiores. Este músculo, el genioideo, está inervado por el nervio hipogloso, par craneal número 12. Entonces lo que hace es lo que hacen en general todos estos músculos. Es un elevador del ioides. Cuando tomo como punto fijo a la mandíbula, eleva el ioides, y cuando tomo como punto fijo al ioides, desciende la mandíbula. Básicamente lo que tenemos que recordar es que estos músculos infraioideos son elevadores del hueso ioides. Y el iogloso, que es este músculo, es un músculo que algunas literaturas no lo consideran dentro de los músculos supraioideos. Es un músculo vertical, aplanado, que va desde el cuerpo del ioides y luego se va mezclando con los fascículos del estilo de la lengua, básicamente, con varios músculos intrínsecos linguales. Lo inerva también, por supuesto, el nervio hipogloso, y es un músculo que baja la lengua, desciende la lengua, que es importante, los músculos que descienden la lengua y también los que elevan la lengua y descienden el velo del paladar para la acción de deglución, ¿no? Y ese que puede comprimir también, hacer una compresión transversal de la lengua, aunque los músculos que movilizan la lengua y que transforman que cambian la forma, son los músculos intrínsecos, ¿no? Entre el iogloso y el miloioideo hay un hiato. Se llama así, hiato iogloso miloioideo, y el contenido acá lo tienen. Nervio hipogloso, venas linguales, conducto submaxilar y la prolongación anterior de la glándula submaxilar, que debe estar en la siguiente diapositiva, que no está en la siguiente diapositiva, pero que debe estar en alguna
en alguna diapositiva siguiente. ¿Dónde está el hiato yogloso miloideo? ¿Dónde se me perdió? Acá está, ¿ves? ¿No? Este es el hiato yogloso miloideo, ¿no? Acá tenés la prolongación anterior de la glándula submaxilar y los nervios mencionados, ¿no? Esta es la glándula submaxilar, esta es la glándula sublingual. Son glándulas que vamos a estudiarlas más adelante de secreción externa, glándulas exocrinas que tienen un conducto excretorio. La glándula submaxilar tiene un conducto que antes le decíamos conducto de Wharton, simplemente conducto submaxilar, y que termina en el frenillo de la lengua, y ustedes pueden ver la desembocadura de los conductos submaxilares cuando se miran al espejo, suben la lengua y ahí está esa desembocadura. La sublingual no se pueden ver los conductos terminales y tampoco los de la parótida, ¿no? Porque termina a nivel de la segunda molar superior y es bastante difícil que podamos apreciar los conductos, ¿no? A ver, permítanme, vamos a volver a compartir. 115 conectados, no está nada mal para esta clase tan accidentada de no haberla podido hacer en su momento, cuando les prometí a las 4 de la tarde que le íbamos a hacer. Por cierto, ¿está Angeline? Sí, doctor, aquí estoy. Querida, voy a tener... no vi el segundo nombre, vi a Luciana. Escúchame, voy a pasarte el perdón por la interrupción y por la digresión, chicos, pero es importante porque ustedes saben que esta semana vamos a tener, vamos a esperar que Eduardo está queriendo entrar, vamos a tener las clases prácticas, tanto lunes como miércoles, pero van a ser clases virtuales. Como yo le comenté a Angeline, mm, hay cursos que son ideales para esto, que no sufren para nada. Por ejemplo, histología. Ustedes pueden hacer la práctica de histología desde sus casas, viendo las imágenes, los cortes, y está todo perfecto, ¿no? O sea, hasta mejor sale, la verdad, ¿no? No, o sea que es un curso que resiste la virtualidad de una manera estupenda, ¿no? Anatomía no. Anatomía de la virtualidad puede ser, todas las clases teóricas pueden ser virtuales, inclusive. No habría problema por ahí. El problema radica en las clases prácticas porque requieren el correlato con el cadáver. Por lo tanto, lunes y miércoles ustedes esta semana van a tener las clases virtuales con sus profesores, para lo cual le voy a dar, permíteme, Angeline, te estoy pidiendo tu autorización, que le pueda pasar a los profesores tu número para que, porque muchos de ellos, eh, mm, no sé si todos tienen los nombres de todos, yo supongo que sí, pero digamos que no. Entonces, que a alguno les falta algún nombre, tienen dificultades entonces, quizá tú, con el grupo de WhatsApp que tenés, puedas determinar cuáles son la totalidad de los alumnos del doctor tal que tiene dificultad, o por lo menos que le puedas dar a cada profesor el número de alguno de los alumnos, cosa que se pueda contactar, que eso es lo más importante, porque yo creo que no va a haber ningún problema con el grupo, todos los profesores tienen el grupo de alumnos y los tienen muy, muy claros, pero lo que no creo que tengan es los números. O sea, no creo que Claro. hayan tomado datos de los números de los celulares de los alumnos. Entonces, por ahí que te llama el doctor X, Y o Z y te dice, Angelín, mira, o todos lo van a hacer seguramente, este es mi grupo, tengo estos alumnos, por favor dame el número de 2 o 3 que tengo que convocarlos. Porque se supone que los 3 grupos, los de las 7:30 y los de las 9:05 y los de las 10:04, todos esos grupos lo van a hacer en un solo grupo, o sea, van a juntar a todos para hacer una práctica. No tiene sentido dividir en 3 subgrupos cuando vas a hacer la misma práctica. Y lo mismo los profesores de la tarde. El de las 3 de la tarde a 4:30, el de 4:35 a 6:10 y el hasta las 7:40, son 3 grupos que se van a hacer en una sola práctica. Eso a mí me parece que es lo correcto.
¿no? Entonces te van a llamar seguramente para pedirte los números y para convocar, ¿no? a sus alumnos en una hora determinada, que yo les pedí que sea la hora que corresponde a la hora de la mañana, ¿no? O sea que si el profesor yo qué sé, de Fiorella y de Valerie y de Sebastián, que están en la misma mesa, hacen ellos clase, los tres, en la mañana de 7 a 9, de 7:30 a 9, por ahí que el profesor dice, vamos a hacer la clase, los convoco a las 10, a todos, o los convoco a las 10:30, a todos. Está bien, porque está dentro del grupo, creo, salvo que me equivoque, ojo, porque está dentro del grupo de práctica que es de 7:30 a 12:10. Pero puede ser que en este momento, y les pido disculpas de nuevo por la digresión, puede ser que en este momento alguien, hay ciento y pico, 116 conectados, alguien me diga, no, doctor, es complicado que sea que en una hora distinta, porque yo tengo de 7:30 a 9 y a las 9 tengo la práctica de, yo qué sé, no sé, de bioestadística. Yo no sé si va a ser igual ahora con la virtualidad, pero me parece que si hubiera alguno que tiene una clase que se le cruzara, si es que el profesor hace a las 10:30 de la mañana, pongamos, ¿no? O a las 4 de la tarde, o a las 4:30 hace el grupo de la tarde, está dentro del grupo de práctica, y hace una sola práctica para todos, me parece que igual como va a quedar grabada, esa práctica no va a tener ningún problema. Las cosas las tienen que grabar los profesores, eso yo me encargo de decirles a ellos a partir de mañana. Entonces, Angelín, te van a llamar, ¿de Sí, acuerdo? Pero está bien, no otra hay cosa. problema, yo me encargo. Gracias, querida. Y otra cosa es decirles que si toca hacer, no sé, cuello visceral, y hacen todo cuello visceral completo, y parte de prevertebral en la práctica de lunes y de miércoles, no significa de ninguna manera que no la van a hacer en el correlato de práctica con el cadáver, porque el examen finalmente, ese examen de reconocimiento, va a ser con cadáver. Con lo cual, el trabajo es doble, ¿no? Porque los profesores van a tener que repasar de todas maneras con ustedes todas las cosas que hicieron en la virtualidad, porque finalmente, en histología, o no sé, o en embrio, etcétera, creo que la práctica virtual es práctica y se considera que ya está hecha. La práctica que se hace en anatomía, la práctica que van a hacer ustedes, no deja de ser teoría. Continúa siendo teoría y repaso de teoría, que está bien, pero sigue siendo teoría. Con lo cual la práctica hay que hacerla de todas maneras. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que hagamos el correlato de práctica una vez que retomemos esto, esperemos, la siguiente semana. ¿Listo? Ya no les hago más digresiones, no se preocupe. Ah, no, no, pero no estamos acá, no estamos acá, estamos mucho más arriba. Aquí estábamos. Entonces, tenemos algunos vasos cinereos que vamos a volver a, porque también los habíamos hecho antes en Anato 1 algunos, la facial, la lingual, ¿no? El miloioideo, el nervio hipogloso, que son vasos cinereos profundos, la carótida común, acuérdense ustedes, ¿no? Esta arteria carótida primitivo, carótida común, que se divide en dos. Ya saben, ¿no? En el lado derecho parte del tronco brachiocefálico y en el lado izquierdo del callado aórtico, pero a la altura del cartílago tiroides, básicamente el borde superior del tiroides de la laringe, se divide en dos ramas, una que va hacia el cerebro y se divide cerebral anterior, medio y posterior, que es la carótida interna, y otra, que es esta, perdón, que es esta de acá, ¿no? Que va hacia la cara, ¿m? Y que va a dar una serie de ramas a ese nivel, ¿no? Y cuyas terminales serán la arteria maxilar y la temporal superficial. Em, las ramas terminales, ¿no es cierto? Y las colaterales son la tiroidea superior, ¿no? La lingual, la facial,
la occipital, la auricular posterior y la faringe ascendente. Bueno, la tiroidea superior es esta ramita, la tiroidea superior, da varias ramas colaterales. Por ejemplo, da la esternomastoidea para el paquete vasculonervioso y para, es como una especie de perforante del músculo esternocleidomastoideo. La laringe superior, ¿no? Que perfora, miren, este es el tiroides, acuérdense del tiroides, acá está el tiroides, está el dioides, se ve por ahí el cartílago epiglótico, el epiglótico es un cartílago elástico, este es hialino, este es elástico, se ve este anillo, ¿no? Que tiene como que la parte, miren, el, el cricoides es como un anillo así. Esta sería la parte anterior del anillo, ¿no? Y esta sería la parte posterior del anillo, ¿no? Ese es el cricoides. La parte posterior y la parte anterior mucho más delgada, que es un cartílago impar de la laringe. Entonces vamos a volver otra vez, ¿no? Cartílago tiroides, impar. Cartílago cricoides, esta ya es la tráquea, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Bueno, tenemos los aritenoides y los corniculados y cuniformes, que se ve un poquito ahí el corniculado y el cuniforme ni se ve, ¿no? Que son cartílagos pares, tanto los aritenoides como los corniculados como los cuniformes. Recuerden que entre los cartílagos aritenoides, entre los dos cartílagos aritenoides, más o menos esto sería así. Voy a hacer un dibujo primario, primitivo, ¿no? Estarían, a ver, mejor así. Las cuerdas vocales son dos repliegues musculares, así, ¿no? Que en general suelen estar separadas en el momento que estamos en reposo y respirando, y luego se juntan y se tensan cuando hablamos, gritamos, ¿no es cierto? Al juntarse y tensarse, vibran y producen el sonido, producen la voz, ¿no? Entonces, pero fíjense ustedes que estas cuerdas vocales, cuando no hablamos, repito, y acá están los aritenoides, ¿no? Aquí estarían los aritenoides en la parte inferior de las cuerdas vocales, y el espacio, este espacio que hay entre las cuerdas vocales y los aritenoides, que sería mi dedo pulgar abajo, se llama glotis. La glotis es un espacio. La epiglotis es un cartílago, ¿no? Hay una submucosa bastante laxa a nivel glótico, que se edematiza fácilmente, por ejemplo, por problemas de tipo de alérgicos. Y entonces, si en este espacio que es la glotis, ¿no? Este espacio se cierra, se cierra por el edema, el paciente se muere, porque no puede respirar. Yo tengo las cuerdas vocales así, juntas y tensas, y se cierra la glotis cuando hablo, pero cuando yo hablo no respiro. Y luego tomo aire y se abre la glotis. Y luego sigo hablando y juntas y tensas las cuerdas vocales, y luego sigo hablando y tenso y vibro, y luego cuando yo tomo aire tengo que abrir la glotis. Tengo que abrir ese espacio, ¿verdad? Entonces, los músculos intrínsecos de la laringe son muy importantes, pero la mayoría tiene como función cerrar la glotis, excepto un músculo que ustedes van a ver la laringe de atrás y van a ver cómo se nota clarito un músculo chiquitito, que es el cricoaritenoideo posterior, y ese músculo cricoaritenoideo posterior es el único músculo que abre la glotis, abre el espacio y permite que tomemos aire. Miren la importancia que tiene ese músculo, ¿no? Acuérdense la importancia que tiene este músculo en el anato 1 que lo vimos, que es el oponente del pulgar, importantísimo, es un músculo chiquito,
Y es el músculo más importante, el segmento más importante del miembro superior, ¿no? Y tiene este tamaño el músculo. Y el crico aritenoideo posterior es igualito, tiene el mismo tamaño casi que el oponente del pulgar, y es un músculo importantísimo porque es el que me permite, con su contracción, que se abra la glotis y se pueda respirar, ¿no? Bien. Entonces, pero fíjense que en la laringe, ustedes van a ver dos membranas, ¿no? Una membrana que va desde el tiroides. Acá está, esta sería la nuez de Adán, ¿no? La nuez de Adán o manzana de Adán. Entre el tiroides y el hueso helioides, hay una membrana que se llama tiroidea, y entre el tiroides y el cricoides, la membrana cricotiroidea. ¿Sí? Entonces, la laringe superior atraviesa, ¿no?, la membrana tiroidea, y justamente lo que hace esta arteria laringe superior es em, eh, pasar, llegar a epiglotis, a toda la parte superior, irrigar la parte superior de la laringe, porque finalmente la, eh, la parte inferior de la laringe, está dada por la laringe inferior, ¿no es cierto? Bien, la tiroidea inferior, la arteria tiroidea inferior, así es fácil la anatomía, la arteria tiroidea inferior da la laringe inferior, y la arteria tiroidea superior la laringe superior, ¿no? ¿Qué más tenemos? La arteria cricotiroidea, ¿no? Que va, miren la laringe, y acá está cricoides. Este músculo es el cricotiroideo. También va, la cricotiroidea va al músculo cricotiroideo, que es un músculo que cierra la glotis. El cricotiroideo también es un músculo anterior, que estaría acá, es este que estoy señalando, y que cierra la glotis. Hay ramitas que tienen que ver con la glándula tiroides también, son ramas que se distribuyen por el cuerpo tiroides. El cuerpo tiroides, o sea, la glándula tiroides, es una glándula tremendamente sangrante. Cuando se opera es muy complicada. Es muy complicada. Por ejemplo, hacer una operación porque el paciente tiene un problema de hiperparatiroidismo y hay que retirar. Bueno, las glándulas paratiroides, miren, este es el cuerpo tiroides. Esta es la glándula tiroides. Las paratiroides son como son lentejitas, viene el tamaño de una lenteja, ¿no? Bueno, es el tamaño no de un lentejón, de una lenteja, que está exactamente detrás de tiroides. O sea, llegar ahí es complicado porque tiroides es muy sangrante, ¿no? Entonces, cuando hay demasiado sangrado, se pierde la función del cuerpo tiroides, y a veces el paciente, por ese sangrado, termina como si fuera un hipotiroideo nato, ¿no? O sea, tiene que ser tributario de recibir hormona tiroidea, ¿no? Y bueno, la arteria infraoidea, que irriga los músculos infraoideos también, ¿no? Que son los de esta región. Acá están los supraoideos y acá están los músculos acintados, que son los músculos infraoideos, que mejor ni tocarlos en ninguna sesión de masaje, porque ahora vamos a ver por qué. Y las ramas terminales, todas, tanto la externa, la medial, como o sea, la lateral, la medial y la posterior, se anastomosan con la tiroidea inferior. La lingual, vamos a ir más rápido, la arteria lingual tiene varias ramas colaterales, ¿no? La arteria supraoidea, para los músculos supraoideos, la dorsal de la lengua, la arteria dorsal de la lengua, ¿cierto? O lingual dorsal, la arteria sublingual, ¿no? Que se distribuye por el piso, por el suelo de la boca, ¿no? Y la arteria, la ranina, que viene a ser la terminal de la lingual, que es una arteria, también, dicho sea de paso, terminal, es una circulación terminal, como las colaterales de los dedos, como las coronarias, ¿no?, que ya vimos en Anato 1. Por lo tanto, cuidado cuando estás en una zona fría y sentís dolor de lengua, porque puede haber ahí un problema de isquemia que termina en un problema necrótico, y ya saben lo que va a pasar, porque evidentemente va a tener serios problemas con el habla, porque la lengua es un músculo y básicamente lo que nos permite es comunicarnos, ¿no? Entre otras cosas, claro. Acá ni tomamos en cuenta el tema de la percepción de sabores ni nada por el estilo. La facial ya es una rama, por lo tanto, cuando haga colateral, las regiones superficiales de la cara, no voy a referirme tanto a la facial porque ya lo estamos viendo. La arteria facial tiene dos porciones, una porción cervical y una porción facial propiamente dicha. Todas estas ramas, la coronaria labial superior, la inferior, la angular, son ramas de la parte
facial de la facial. Y estas ramas son parte de la porción cervical de la facial. La palatina superior o palatina ascendente, que son estas ramas de acá, ¿no? ¿A dónde se van? A inervar la cara, la parte vertical del paladar que se llama velo del paladar o paladar blando. También irriga la faringe y también irriga la úvula o campanilla, ¿no? La arteria palatina ascendente, ¿no? Luego tenemos la tonsilar, que va a la amígdala, ¿no? La submandibular, ¿no? Que es para la glándula submaxilar, y la submentoniana, la arteria submentoniana, que va a la región suprayoidea. Esas serían las ramas cervicales. Y las otras, las que quedan, son las ramas faciales, de la porción facial. La primera es la macetérica inferior. Miren cómo que esta macetérica o maceterina inferior es rama de la facial, pero también hay otras el macetero está irrigado el macetero es y está irrigado por varias arterias, entre ellas la arteria maceterina, que es rama de la maxilar, una rama descendente de la maxilar. Hay ramas ascendentes en la maxilar, descendentes, anteriores, posteriores y la terminal, que es la esfenopalatina, ¿no? O sea, son 15 colaterales más la terminal. Bueno, una de las colaterales descendentes es la maceterina, que también irriga el macetero y es rama de la maxilar, o sea, de una de las terminales de la carótida externa, ¿no? ¿Qué más tenemos? La labial superior, la labial inferior, también le llaman los franceses coronaria labial superior y coronaria labial inferior, ¿no? La arteria nasal, ¿sí? Y, por supuesto, esta de acá, que es la angular, que es la terminal. Esta arteria angular se va a anastomosar con la oftálmica, y lo que me interesa de la angular es la vena, porque al lado de ella está la vena angular, que también se anastomosa con la vena oftálmica, ¿no? Que ingresa a la órbita y que termina en un seno intracraneal, o sea, una gran vena intracraneal, que es el seno cavernoso. Entonces, por eso es que hay ese famoso triángulo que llaman triángulo de la muerte, que es demasiado alargaquiento hablar de eso, pero que va entre el nación, o sea, ese triángulo que le llaman los conspiranoicos, ¿no? El triángulo, yo nunca vi un caso hoy así, que va desde el nación hasta las comisuras labiales y luego lo cierran, ¿no? Es un triángulo isósceles. Nación, comisuras labiales y ¡pac! Cierra acá. Bueno, ese triángulo que tiene los surcos nasogenianos, eso es lo que tiene. Entonces, si vos tenés acné y digamos tenés pústulas, y estás reventando pústulas a ese nivel del surco nasogeniano, donde está la vena angular, podría ocurrir que un émbolo séptico llegue a una de las arterias que a su vez va a ser tributaria de la terminal de la facial, que es la angular, y ese émbolo séptico llegue, por supuesto, a la anastomosis con la oftálmica y llegue al seno cavernoso. La posibilidad de que eso pase es 0.00000001, puede pasar. Y se genera una trombosis de seno cavernoso, y sabemos que las trombosis de seno cavernoso, digo, a ver, son mortales en el 101% de los casos. Yo nunca vi un caso de eso, ¿no? Pero hay cosas que son muy conocidas. Por ejemplo, hacer una lipo, ¿no? Y que el paciente tenga una embolia grasa. Miren, yo siempre opero con muchísimo cuidado de no generar jamás un tipo de infección en un paciente, pero, perdón, embolia grasa, no es que yo nunca vi, no solamente yo, porque vos podés decir, bueno, pero hay gente que hace 5 lipos diarias y yo conozco colegas que ahora ya no están operando tanto, pero han operado mucho y han hecho más intervenciones que yo, porque también trabajaban en clínicas y trabajaban, no como yo, que siempre trabajé en el privado, sino trabajaban para otros médicos, prácticamente eran empleados de otros cirujanos y jamás vieron una embolia grasa. Entonces hay cosas que son también un poquito míticas y que son, no hay que creer en todo lo que se dice, ¿no? Hay que tener cuidado, eso sí, siempre, ¿no? Lo que sigo compartiendo, ¿ya? La famosa vena angular, ¿no? Bien. ¿Qué más? La faringe ascendente, ¿no? La faringe ascendente, que es esta ramita que se va para arriba, que da también ramas faringias prevertebrales para los músculos de la región prevertebral, ¿no? La timpánica para el oído medio, la timpánica inferior, y la meningia para la dura, para la dura madre.
y la arteria occipital. La arteria occipital da ramas colaterales que son la esternomastoidea, la auricular para el pabellón, las ramas para el digástrico y la rama meningia, y las ramas terminales que se anastomosan con la auricular posterior y la temporal superficial, ¿no? Que son una medial y una lateral respectivamente. Finalmente, la arteria, porque tenemos que seguir, la arteria auricular posterior, que da ramas colaterales, que son las parotidias. No vamos a hacer todavía región parotidia, yo se las voy a hacer más adelante. La estilomastoidea, que va a la cavidad timpánica. Básicamente, la estilomastoidea va a los conductos semicirculares, ¿no? Que son importantísimos porque de ahí parten las ramas que van a formar el nervio vestibular, que va a terminar en el cerebelo y que va a controlar el equilibrio, ¿no? El tono postural, la isostenia, ¿no? Y el equilibrio junto con el cerebelo. Y las ramas terminales van para el pabellón de la oreja y para la región mastoidea. Bueno, listo, ahí tienen ustedes para que lo vean. No nos va a dar mucho tiempo para hacer esto. La región infraguerea. Tiene forma triangular, ¿no? Tiene un vértice distal, que es la unión de las dos partes distales del esternocleido mastoideo, que es el músculo más, no es el más importante, pero es el, digamos, el que sí tiene más importancia, digamos, motora a nivel del cuello, porque los otros músculos no la tienen. Por lo tanto, siguen los bordes anteriores del esternocleidomastoideo, este triángulo, ¿no? Y luego tenemos un plano que pasa por el cuerpo helioides. Entonces es un triángulo que hay una línea que va a la altura del cuerpo helioides y las otras dos van por los bordes anteriores de los esternocleidomastoideos. Punto. Se acabó, no hay más. ¿No? Es una región triangular. ¿Y qué hay en esa región triangular? Bueno, lo mismo, por planos, la piel. ¿Cómo es la piel? Bueno, la piel es delgada, móvil, en la mujer no tiene vellos, en el hombre hay vellosidad. Están los famosos anillos de Venus, que se dan por muchos motivos, pero básicamente por la edad y sobre todo por tener adiposidad también en esa zona. Acá también se dan acrocordones que se pueden dar también en el tórax superior, los acrocordones, y esta es una piel involutiva. Miren qué bien se ven acá los rebordes del esternocleidomastoideo. Miren, esternocleidomastoideo. Otra vez, externo, o sea, externo, de esternal, manubrio esternal, ahí está el tendón al manubrio. Cleido, esternocleido, fascículo, clavícula, esternocleido, se nota, y acá se hace un solo vientre y termina en mastoides. Esternocleidomastoideo, ¿no? Y esta es una piel involutiva, senil, donde están las líneas que les comenté del platisma mioide, las líneas platismales, ¿no? El anillo de Venus es por esto, ¿no? Esta es la famosa Venus de Milo, y ahí están los anillos de Venus en varias estatuas, no solamente la famosa Venus de Milo, sino en varias estatuas griegas se ven estos anillos, ¿no? Que le llamaron después anillos de Venus. Evidentemente, el estándar estético de la belleza femenina de la mujer no era como ahora, que es más fitness, más musculosa, muy delgada, con la piel pegada al plano óseo, y etcétera. Era una belleza diferente, ¿no? Y la belleza después de la edad antigua, en la edad media y el Renacimiento también eran mujeres rollizas, ¿no? Eran mujeres generosas, ¿no? En carnes, que tenían que separarse de las... ¿Me están escuchando? He sentido algo raro. ¿Me Sí, fui? doctor, sí se lo escucho. Sí se le Oh, escucha. ok. Sí, se Que escucha tenían que separarse de la claramente. plebe, ¿no? La plebe era delgada, se moría de hambre y tal, y las que estaban en buenas condiciones eran gorditas. El que tiene dinero come más. Esa era la idea, ¿no? Esto ya les he comentado este detalle. Si ustedes vieron la película Troya, con un Aquiles muy raro, porque era un Aquiles que estaba
era Brad Pitt, el Aquiles, pero bueno, acá están Venus, ¿no? Está siempre, Venus está con Cupido, o sea, mejor dicho, em, Venus es el nombre romano de Afrodita, ¿no? Entonces, digamos en griego sería Afrodita, em, Eros, Eros, no Cupido, este, em, eh, Palas Atenea, ¿m? Y Hera, son las tres diosas, ¿no? Este es el dios Mercurio, que es el dios, Hermes, seguimos con griego, se llama Hermes, que es el protector de los caminantes y los ladrones. Y acá está el pobre Paris, que es el que tuvo que discernir cuál era la más bella de ellas, ¿no? Este, entonces, es un problema eso, porque la diosa de la discordia dice que le va a dar esta fruta dorada, la manzana de oro, a quien sea la más bella, y esta es la disquisición, cuál es la más bella de todas, ¿no? Complicado. Entonces, les dicen a un humano que defina, ¿no? Quién es la más bella, y yo creo que les he contado la historia, que es mitológica, pero es hermosa, ¿no? Cada una lo soborna a Paris, ¿no? Entonces, Palas Atenea le dice que le va a dar toda la sabiduría, ¿no? del mundo si decide que ella sea la más bella. Y él la escucha y dice, ay, la sabiduría, qué bien ser sabio, ¿no? París, el hermano de Héctor, que luego fue asesinado por Aquiles. Este, Hera se acerca, la esposa de Zeus, nada menos, ¿no? Se acerca a París y le dice, mira, loco, si vos me elegís a mí como la más bella, yo te voy a dar, no la sabiduría que te está prometiendo Atenea, te voy a dar el poder. Y no hay nada más importante que el poder. Nada, con poder vos tenés todo. Y se acercó a Afrodita y le dijo, mira, vos elegime a mí y yo te doy a la mujer más hermosa del mundo. No lo pensó más, París eligió a Palas Atenea. El tipo estaba algo angustiado y eligió a Afrodita, Afrodita que le ofreció eso y la tuvo. Afrodita le dio a Helena, ¿no? Y bueno, la esposa de Menelao, el hermano de Agamenón, solo que está casada, ¿no? No le dijo ese pequeño detalle a Afrodita. Entonces al final, París rapta a Helena, se la lleva a Troya y luego viene todo lo que ustedes saben, que no está muy bien contado en la película, pero que esto es así, ¿no? Eh, y miren los anillos también, incluso en la pintura, hay anillitos. Mujeres que son, hoy, cualquiera de estas tres mujeres estarían en el consultorio de un cirujano plástico para una lipo, ¿no? Los estándares estéticos van variando con el curso es más, de las décadas, imagínense de los siglos y de los milenios, ¿no? Em, este cuello es un cuello involutivo, un cuello senil. Acá hay verrugas, estas son verrugas planas, por lo tanto en cada una de estas verruguitas color naranja hay, digamos, un virus que se llama papilomavirus humano, por lo tanto si alguien tiene verrugas de esta naturaleza hay que sacarlas. Esto es una poiquilodermia de Chivat, o sea, son puras telangiectasias, ¿no? La cantosis nigricans, propia de un síndrome metabólico, una diabetes mellitus, y por supuesto en pacientes obesos. Este cuello tiene, eh, que parecen verrugas, pero que no son verrugas, para que se acostumbren a verlas, son lesiones del tipo de las eh, queratosis seborreicas, ¿no? Queratosis seborreica, que aparecen en personas mayores también dependiendo de la genética, ¿no? Este es un examen de tiroides. El examinador, para examinar el cuerpo tiroides, se pone de atrás. Trata de palpar el cuerpo de la tiroides, ambos hemisferios, y le pide al paciente que degluta, que pase saliva. Esta es una paciente con bocio, que generalmente, miren los anillos de Venus también, ¿no? Bonito. Y tiene una paciente que tiene bocio y que lo más probable es que sea promovido por un hipotiroidismo, ¿no? Pero bueno, como esto es anatomía, dejémoslo ahí. Entonces, planos, bueno, ya tenemos igual en la región infrarioidea, ¿qué hay? El platisma mioides, ¿sí?
que invade la región suprayoidea, la región infrayoidea también, la región carotidia también. Hay algunas arterias de pequeño calibre, la vena yugular anterior sí es importante, y vamos a estudiar después el plano muscular y los nervios profundos. A ver, ¿qué es lo que hay acá? Bueno, algunas ramitas, por ejemplo, la tiroidea anterior, no hay que confundirla con la tiroidea, a ver, esta es perdón, la yugular anterior que estoy hablando, no hay que confundirlo con la yugular externa, ¿no? Esta es la yugular anterior y esta es la yugular externa y esta es la yugular interna, ¿verdad? ¿Y qué más hay? Bueno, hay músculos acintados que son muy fáciles de entender, ¿no? Fíjense, el primero va del esternón, ¿sí?, al hueso ioides. Del esternón, la clavícula, hasta el ioides. Se llama esternocleido-ioideo, pero la mayoría le llama simplemente esterno-ioideo, ¿sí? Luego tiene otro músculo, ¿no?, que se llama homo de omóplato, de escápula, homo-ioideo. Es un músculo digástrico que va del omóplato, tiene un tendón intermedio a la altura de la yugular interna y luego va al ioides. Luego el esternotiroideo, que va desde el esternón hasta el cartílago tiroides, la línea oblicua del cartílago tiroides, y el otro, que es el más chiquito de todos, el músculo cuadrilátero, que va de la línea oblicua del tiroides, la laringe, hasta el dioides, se llama tiroioideo. Esos son los cuatro músculos. Esos son los cuatro músculos. Entonces acá tienen la descripción de los músculos, las inserciones, desciende el dioides, el homoioideo, ahí tiene la descripción, desciende el ioides. Todos estos músculos, los músculos infraioideos, están inervados por el asa cervical, ¿de acuerdo? La descripción del externo tiroideo, desciende el ioides, y la descripción del tiroideo, ahí lo tienen, desciende el ioides. Todos inervados por el asa cervical. ¿Mm? Región carotidia. La región carotidia o esternocleidomastoidea. ¿Cuáles serían los límites? Bueno, desde la apófisis mastoides, el límite proximal, hasta la horquilla esternal y la clavícula, límite distal, y lateralmente los bordes, digamos, anterior y posterior del esternocleidomastoideo. Bueno, es una región bastante fácil, la región carotidia. La piel suele ser bastante gruesa y con pelos arriba y bastante lampiña en la parte distal. La grasa es densa y areolar en la parte superficial, bastante más laxa. Hay una fase superficial, eso es el tejido más lamelar en la parte inferior. Se separa más fácilmente la piel y la grasa de la parte inferior. Y hay algunos vasos y nervios superficiales. El más importante en este caso es la vena yugular externa. Si alguien tiene un encuentro con arma blanca y le meten un cuchillazo y le cortan un poco de esternocleido, va a haber un tremendo sangrado, porque esta es una vena de gran calibre, pero que se puede contener fácilmente simplemente haciendo presión, haciendo contención, compresión sobre el esternocleidomastoideo, ¿no? Y punto, y se acabó el tema. Y esto, ¿cómo se consideraría? No es una emergencia, porque no es un estado que se presente súbitamente y ponga en peligro la vida del paciente, es una urgencia. Porque, por ejemplo, si alguien va con un corte en la yugular externa y se puede hacer una buena compresión, una hemostasia compresiva, y hay alguien que está haciendo un paro cardíaco y que te están desfibrilando, esa es una emergencia, porque es un estado que pone en riesgo la vida del paciente y el otro está sangrando. Muchas veces va a la emergencia solicitando que lo atiendan de inmediato, y alguien con empatía, que tiene que ser un médico, le debe explicar la diferencia entre una emergencia y una urgencia, que lo van a atender, pero que tienen que esperar, porque hay alguien que está peor que él. Aunque lo de él sea terrible y haya sangrado, y que si se saca la gasa va a sangrar y se va a desangrar, pero si se la ponen no va a desangrarse. Que tiene que seguirse haciendo compresión y que no se preocupe, que va a venir el médico, lo va a suturar y le va a resolver el problema. Eso es una urgencia. Eso es una urgencia. No es una emergencia. ¿Ok? ¿Qué más? Linfáticos. Siempre hay vasos linfáticos cervicales, que ustedes saben que los linfáticos del cuello se infartan cuando hay infecciones, digamos virales, etcétera,
Y vamos a encontrar estas ramitas que como pareciera que parten del borde posterior del esternocleidomastoideo y que son ramas del plexo cervical superficial. Plexo cervical superficial. Luego el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Y finalmente el paquete vascular nervioso del cuello, que es la carótida común o carótida primitiva, la yugular interna y el nervio vago o neumogástrico. Estos son los linfáticos, que en realidad son las cadenas que por ejemplo, el pediatra sabe perfectamente, y cualquier médico, que cuando se infartan los ganglios retroauriculares, pensamos en una eruptiva, en una rubiola, en uno, ¿no? En fin, si hay ganglios pétreos en esta zona, esta es la glándula parótida, podría ser también un cáncer de parótida, aunque el cáncer de parótida lo descubre sobre todo por el incremento del tamaño de la parótida, no doloroso, y la parálisis facial, porque ustedes saben que la glándula parótida está surcada por las ramas terminales del nervio facial, o sea que cuando hay un proceso expansivo, tiene el paciente parálisis facial de ese lado de todas maneras. El esternocleidomastoideo, que es un músculo que lo que hace básicamente, creo que debe andar por acá, sí, ahí está, lo que hace el músculo esternocleidomastoideo es, digamos, rotar la cabeza hacia el lado opuesto cuando se contrae unilateralmente y flexionar la cabeza cuando se contraen ambos. Acá está el plexo cervical superficial, ¿no? El nervio mastoideo, el occipital menor, ¿sí? El auricular mayor, ¿no? Los cervicales transversos y los supraclaviculares. Ese es el plexo cervical superficial. Acá está, ahí lo ven también, en el esquema, el plexo cervical superficial, ¿no? El occipital, o sea, el mastoideo, el occipital menor, el nervio auricular mayor, luego los cervicales transversos y los supraclaviculares. Y bueno, acá tienen C1, C2, C3, C4, C5, y acá tienen el asa cervical, ¿no? Que se da por justamente el ramo descendente del hipogloso y el ramo descendente del plexo, ¿no? Pero para eso tenemos que ver cuál es el plexo cervical profundo, ¿no? El paquete vasculonervioso del cuello está dado por la carótida común, la yugular interna, y ubicado posteriormente a ella, el nervio vago. Y acá están los ganglios cervicales superior, medio y el inferior, el ganglio estelar o ganglio estrellado. Ya vamos a ir sobre eso. Perdón. Y este es el plexo cervical profundo, ¿no? El plexo cervical profundo, ¿verdad? En donde tenemos la rama descendente del hipogloso, la rama descendente de C2, del plexo cervical, que da 4 ramas, ¿no? Para los 4 músculos infrahioideos, ¿no? Que son 4: el esternocleidoioideo o esternoioideo, el esternotiroideo, el homoioideo y el tiroideo. Este sería para el tiroideo, obviamente, y todas las demás son para los 3 siguientes. La primera, la superior, es la ramita para el tiroideo, obviamente, ¿no? ¿Qué más vemos acá? Que de C3, C4 y con una ramita de C5 tenemos al nervio frénico, rama del plexo cervical profundo, y básicamente lo que pasa ahí es que el frénico es el que le va a dar inervación al más importante músculo inspiratorio. Hay varios, pero el más importante es el diafragma. Cuando hay un corte, un problema del nervio frénico, entonces hay un problema terrible en lo que respecta a la respiración del paciente, pues no puede inspirar porque no puede contraer el diafragma. Bien, ahí se nota claramente el asa cervical, acá está la ramita ¿no? Están las ramas que les estaba señalando, y el asa cervical, ¿no? La rama descendente del hipogloso, la rama descendente del plexo cervical, y acá está las ramitas del asa en sí. Hay 1 o 2 cadáveres que tienen el asa perfectamente bien, ¿no? Este músculo que ya estamos viendo en el cuello es el escaleno anterior, y sobre el escaleno anterior está un nervio importantísimo que es el frénico. Entonces, fíjense ustedes, en el examen práctico muchas veces, no sé por qué razón, hay confusiones entre el vago y el frénico. No puede haber confusiones, porque para que te preguntemos vago o décimo par
o frénico, te tenemos que dar reparos anatómicos. O sea, yo no te voy a preguntar frénico si no hay escaleno anterior. Nunca. Ni ningún profesor de práctica se le va a ocurrir eso, ¿no? No te vamos a preguntar solo vago si no hay la carótida, se volaron la carótida común o no hay yugular interno. Es mejor no preguntar vago ahí, si hay otras mesas en que está todo. O sea, tiene que haber reparo anatómico, ¿no? Entonces, no se confundan. El vago está en un plano posterior de los dos vasos, arteria y vena, siempre un plano posterior. Y acá está el escaleno anterior y sobre la cara anterior del escaleno anterior va a estar el nervio frénico. A veces hay frénicos que prácticamente tienen el mismo calibre que el vago, ¿no? Aunque suele ser el vago más grueso. Pero no pueden confundirlo de ninguna manera, ¿no? Las aponeurosis. Vamos a estudiar un poquito las aponeurosis del cuello. En primer lugar, y en rojo, tenemos la fascia cervical superficial, ¿no? Esta fascia cervical superficial envuelve dos músculos, básicamente. Por la parte posterior y anterior, envuelve ambos trapecios, y luego va en busca de los esternocleidomastoideos y también los envuelve por detrás y por delante, y termina en la zona anterior. Esta es la fascia cervical superficial, ¿de acuerdo? Fascia cervical superficial. La fascia cervical media tiene tres hojas: la hoja superficial, la hoja media y la profunda. La fascia cervical media tiene tres hojas. Esta es la hoja superficial, ¿no? Partiendo de las inmediaciones del paquete vasculonervioso del cuello, o sea, la fascia que cubre el paquete vasculonervioso, envuelve al músculo homoioideo por delante y por detrás, luego va en busca del esternoioideo y lo envuelve y hace lo mismo por el otro lado. Esta es la hoja superficial de la fascia cervical media. ¿De acuerdo? Hoja media, está en violeta. Acá está la hoja media. Entonces, ¿qué hace? Envuelve esta hoja el esternotiroideo y el tiroideo, por delante y por detrás. Como toda fascia, como toda aponeurosis, hace un sanguchito, ¿no? Por delante y por detrás. Y finalmente tenemos la hoja profunda de esta fascia cervical media, que está en azul. Le dicen también la fascia pretraqueal, que envuelve la faringe, el paquete vasculonervioso, el cuerpo tiroides, la tráquea, ¿no es cierto? Es la hoja profunda, o visceral, si quieren, de la aponeurosis cervical media. Y finalmente, la fascia cervical profunda, que envuelve a los músculos prevertebrales, al largo del cuello, al recto posterior mayor y menor de la cabeza, músculos prevertebrales. Bien. Entonces acá está el platisma mioides o platisma cóleo cutáneo en el cuello, y acá ya se están vislumbrando algunas de las ramitas del plexo cervical superficial. Acá ya no hay platisma, y acá están el plexo cervical superficial. Bien. Esternocleidomastoideo, por supuesto, ¿no? Esternocleidomastoideo, ¿no? Seguimos. Asa cervical, o lo que queda de ella, ¿no? En realidad hay asas cervicales que están más bonitas en el anfiteatro, está más bonito que esto. Asa cervical, pero se ve el asa, pero no se ven las ramas terminales, en el anfiteatro sí. Y el paquete vascular nervioso, obvio, ¿no? El paquete vascular nervioso del cuello, la vena yugular interna, la carótida primitiva o carótida común y el nervio vago. Región supraclavicular. Bueno, hay un triángulo que es el triángulo supraclavicular, ¿no? Entonces hay un triángulo de vértice superior y base inferior, ¿no? La base del triángulo está a la altura de la clavícula, la distal, la clavícula. La proximal, que es el vértice, es la confluencia del esternocleidomastoideo y el trapecio superior, que se va hacia la protuberancia occipital externa. Y los lados son esos, ¿no? Es decir, hay una cara o un borde anterior
que está dado por el borde posterior del esternocleido y un borde anterior que está dado y un borde posterior, perdón, que está dado por el borde posterior, por el borde anterior del trapecio. Entonces, acá tenemos el borde anterior, está dado, repito, por el borde posterior del esternocleido, y el borde posterior, que está dado por el repliegue del borde posterior, el borde anterior, perdón, del trapecio. Bien. ¿Por qué no puedo avanzar? Oh, ¿me quedé? ¿Me escuchan? Me fui, ¿no? Sí se le Se escucha, escucha, pero doctor. se cortamos. Estoy, qué raro que estoy, pero se pudrió todo, ¿no? Porque algo pasó. Un ratito, permítanme. Algo pasó acá. Voy a tener que, perdón, chicos. Puedo avanzar. Bueno, tengo que, a ver, salir. Pero si estoy con ustedes no hay problema porque podré entrar de nuevo. Vamos a ver. No. A ver. Qué raro, ¿no? Voy a salir de la presentación. Un ratito, chicos. Ay, qué pesadilla. Un ratito, por favor. Permítame un minuto. Ujú. Estamos terminando, pero raro, ¿no? Es muy raro esto. A ver, voy a tratar de cerrar cámara a ver si es que es. Yo le dije, bueno, más bien nos ha permitido esto. A ver, voy a cerrar acá. A ver si se compone esto. Voy a compartir con fe. Madre mía. Y estamos acá. Acá. A ver. Ah, no, ya sé lo que puede pasar. Un ratito, chicos. No, no, esta es otra cosa. Esta es otra cosa. Esto es otra cosa. Permítame un ratito. Creo que es. Qué barbaridad. Un instante. Enseguida estoy con ustedes. Ahora parece que ya se compuso esta cochinada. A ver. ¿Será? ¿Ah? Sí. Bueno, a ver. Bueno. Ay, dame paciencia. Los triángulos del cuello, chicos, vamos a tratar de terminar esto porque esto luce mal, como viene la cosa. A ver, triángulos del cuello. Ahí está un primer triángulo que es el submentoniano. Luego, un segundo triángulo. A ver, por ejemplo, ¿no? Si vamos a ir, les voy a presentar primero los triángulos, el triángulo digástrico, el triángulo muscular, o sea, vendría a ser este lomo traqueal, y finalmente el triángulo carotidio, este más chiquito, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son los límites. Luego está el triángulo occipital, y ese es el triángulo homoclavicular o supraclavicular, ¿no? A ver, ¿cuáles serían los límites
de cada uno de los triángulos y sobre todo eh, cuál es el contenido, ¿no? Por ejemplo, el triángulo summentoniano, ¿no? La verdad, el triángulo summentoniano no tiene un contenido que hay grasa, hay vasos, hay ganglios y nervios, pero no hay, no tiene un contenido de importancia, no tiene un contenido de importancia. ¿Eh? El triángulo digástrico, los límites son los vientres, miren, este es el digástrico, o sea, son el vientre anterior y posterior del digástrico, ¿sí? Y la rama de la mandíbula. Es el triángulo digástrico, ¿no? El contenido de este triángulo sí vendría a ser la arteria facial, el nervio hipogloso y la glándula submaxilar. O sea que el mentoniano, dejémoslo tranquilo. A ver, voy a agarrar esto. Al mentoniano lo dejamos tranquilo. Al digástrico sí, el contenido, repito, es la glándula submaxilar, el nervio hipogloso y la arteria facial, ¿no? Bien. Luego, ¿qué tenemos? El triángulo que sigue acá. Ah, bueno, acá dice el triángulo muscular, ¿no? Em, a ver, el triángulo muscular, o también le dicen triángulo homotraqueal, ¿no? El triángulo muscular, ¿cuáles serían los límites, ¿no? El límite, digamos, superior, arriba, ¿no? Sería el vientre superior del homoioideo, ¿no? Este, ¿no? Bueno, y por supuesto llega hasta el esternocleidomastoideo, luego la línea media, ¿m? Y finalmente, acá miren, acá hay un triángulo grande, cuidado, este triángulo acá, esternocleidomastoideo, línea media y ioides con región mastoidea. Pero que quiero llegar es al triángulo al triángulo muscular. Entonces, ¿qué tenemos en el triángulo muscular? En el triángulo muscular o en el triángulo homotraqueal hay el homoioideo. Este es el homoioideo, ¿no? Entonces es homoioideo, esternocleidomastoideo y línea media. Ese vendría a ser el triángulo homotraqueal. ¿Cuál es el contenido? Bueno, ¿qué hay acá? Bueno, laringe. ¿Qué hay? Bueno, tráquea cervical. ¿Mm? ¿Qué más? El esternoioideo, que es este verde de acá, o el esternocleidoideo, el esternotiroideo, la tiroides, ¿no? O sea, la vía respiratoria alta y los músculos de la región infraioidea. Sería el contenido del triángulo homotraqueal, ¿no? Pero el triángulo carotidio, ahí sí nos podemos detener un poquito más, porque el triángulo carotidio, a ver, ¿cuál sería el borde posterior del triángulo carotidio? El esternocleidomastoideo, ¿sí? El borde anterior, bueno, el vientre superior del homoioideo, que es este, ¿no? Arriba, el digástrico, si quieren, el vientre anterior del digástrico. Ese es. Acá está el digástrico, ¿lo ven? ¿No? Entonces, un triangulito. ¿Y cuál sería el contenido? Es carotidio, el triángulo carotidio, la arteria carótida común o carótida primitiva, la arteria tiroidea superior, la arteria facial, ¿no? Ramos de la arteria eh, de arteria lingual, ¿no? De la faringia inferior o faringe ascendente, la occipital. Esas arterias están en este triángulo carotidio. Y nos quedamos acá, que son los triángulos dos últimos, el triángulo occipital y el triángulo supraclavicular, ¿no? El triángulo occipital, ¿cuál es este? ¿Cuál es el contenido del triángulo occipital? Los escalenos, ¿no? El escaleno posterior, el medio, el esplenio, ¿no? La cervical transversa superficial, acuérdense que esa es la rama de la subclavia que ahí va por ahí. El angular del omóplato o elevador de la escápula, ¿no? La emergencia de las ramas, porque acá emerge, teóricamente por aquí emergerían las ramas del plexo cervical superficial, ahí están en ese triángulo occipital. Todo eso en el triángulo occipital. Me interesa sobremanera un triángulo, que es el triángulo, digamos, eh, supraclavicular, ¿no? O triángulo eh, homoclavicular, ¿no? Triángulo supraclavicular o triángulo homoclavicular, ¿no?
¿qué hay ahí? ¿Qué hay en ese triángulo? ¿Por quién está formado este, este triángulo? Un ratito que están, me tiene, podría, porque creo que están tocando el timbre, deme un minuto, por favor, porque estoy solo acá en casa. Un ratito, por favor. Bueno, parece que últimamente estoy con alucinaciones auditivas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el triángulo, que es el lomo clavicular, ¿no? Bueno, antes le decía lomo clavicular en la nómina francesa, es el triángulo supraclavicular, que tiene como contenido, bueno, a ver, tiene a los troncos primarios, ¿no? Del plexo braquial, a la arteria subclavia y a este músculo que es importante, que está acá, que es el músculo escaleno anterior, que es, sin duda, el reparo anatómico para encontrar al nervio frénico, ¿sí? Em, por aquí vamos a ver fíjense, este, entre el músculo, no sé si por acá lo veremos bien o prefiero otra diapositiva, pero a ver, permíteme un ratito. A ver, no, no se ve, no, 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 no. Vamos más acá, tin, 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 tin. Salgamos, no, mejor salgo y lo vemos acá. Madre mía, acá, ¿no? Sí, acá. Bueno, entre los músculos esternoioideos, ¿no? Y, y esternotiroideos, ¿no? Hay un rombo, ¿no? Este es el homoioideo, este es el tiroideo, este es el esternotiroideo. Miren el esternotiroideo que va hasta acá, pero acá se ve así, ¿no? El esternotiroideo es este pedacito, porque lo cubre el esternocleidoioideo. Entre estos músculos esternoioideo y esternotiroideo hay un rombo, que se llama rombo de la traqueostomía, ¿verdad? Que son dos triángulos, uno superior, que tiene el vértice arriba, formado por los esternoioideos, y un vértice inferior, formado por los dos esternotiroideos, ¿no es cierto? Este, y por supuesto el contenido de ese cartílago tiroides y los anillos traqueales, ¿no? Entonces ahí se hace, hay dos tipos de traqueostomía, la alta, la baja, pero es el famoso, por ejemplo, la traqueostomía alta, ¿no? Se llama cricotireidectomía. ¿Mm? El problema de hacer una traqueostomía alta es dañar, por ejemplo, si se ingresa mal, ¿no? Se podría dañar las cuerdas vocales, si se ingresa mal, si se hace mal. Y está la traqueostomía baja, ¿no? Que, digamos, se hace a la altura de los dos primeros anillos traqueales. Y el problema es que se podría dañar tiroides, o sea, que se podría, que es una glándula muy sangrante, ¿no? O sea, puede haber mucho sangrado. En realidad no hay arterias importantes en la zona. El problema es el sangrado de tiroides, si es que se pudiera dar, que se puede hacer con presión. O sea, se puede poner un lapicero para que el paciente pueda respirar, ¿no? Este, y porque si no ponen nada, se cierra la tráquea, el paciente sigue sin respirar. Si hay un crupo, si hay, ¿no? Si hay algo que está obstruyendo la parte superior, se hace una traqueostomía baja. ¿Y el lapicero dónde estuvo? ¿Qué bacterias puede tener? Todas. Si está contaminado, si está infectado, no importa. Se le da antibióticos, pero la idea es este, salvarle la vida al paciente, ¿no? O sea que excepto por el sangrado tiroideo, si se agarra el istmo, digamos, o un lóbulo para entrar lateralizado, pero si se entra en el centro, no suele ocurrir nada dentro de una traqueostomía baja, ¿no? Bien. Mm, 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 mm. Listo.
Tenemos entonces la región supraclavicular, vamos a verla. La región supraclavicular, no hagamos mucho la piel, ya sabemos cómo es la piel en cada zona, el tejido celular subcutáneo. Vamos a centrarnos en los músculos tampoco, porque los moioideos, los escalenos, no los vamos a ver acá, pero los vasos y nervios profundos, acuérdense cuáles son: la subclavia, ¿no es cierto? El nervio frénico, que inerva el diafragma, los troncos primarios del plexo braquial y los linfáticos, ¿no? ¿De acuerdo? Em, Ahí está. Claro, a ver, pensemos, ¿no? Un poquito. Esta es la arteria, acá está la clavícula, ¿no es cierto? Y aquí está desde la clavícula, ¿no? Hasta el borde inferior del pectoral mayor hay una arteria, que es la arteria axilar. Arriba de la clavícula está la subclavia y debajo del borde inferior del pectoral mayor, que acá no se ve, ya hablamos de la arteria braquial, ¿no? Entonces es la misma arteria, es el mismo tronco. Entonces la subclavia, que está por encima de la clavícula, porque esta ya es la axilar, ¿qué tenemos? Bueno, esta es la subclavia. Esta es la subclavia. Entonces primero vamos a ver un tronco, que es el tronco tiro bicérvico escapular. Tiro, tiroidea superior. Tiroidea superior. A veces de la tiroidea superior, a veces directamente, sale esta arteria que es la cervical ascendente. ¿Sí? Luego, la cervical transversa superficial. Luego, la supraescapular. Y luego la escapular posterior dorsal, que en general sale, la cervical transversa profunda sale por acá, sale por fuera, en la mayoría de los casos. Es muy raro que salga la cervical transversa profunda del tronco tiroideo escapular, ¿no? ¿Qué más? Bueno, tenemos la vertebral, rama de la subclavia, que es una porción cervical, las ramas espinales, musculares, y la porción intracraneal, que da la meningia T posterior, las espinales anterior y posterior, y la cerebelosa posterior inferior. ¿Qué más tenemos? El tronco costovertebral. El tronco costovertebral me da la intercostal superior, que se dirige hacia abajo, y la cervical profunda, ¿no? La cervical profunda. Y finalmente, la torácica interna, o también le llamábamos con nómina francesa la mamaria interna, ¿verdad? Torácica interna o mamaria, que se dirige hacia abajo y que va a dar muchas ramas para la mama, es que es importante, por supuesto, ramas para el pericardio, para el timo, para el diafragma, para el esternón, ¿no? Para los músculos intercostales anteriores, ¿sí? Y tiene terminales que van a llegar al diafragma y que inclusive se pueden astomosar con la arteria epigástrica. Pero es una arteria muy importante que irriga la mama, pero es que no irriga solo la mama, porque la mama, como ustedes ya, creo que ya esto lo hemos visto, por supuesto, en Anato 1, está inervada no solamente por la torácica interna, sino por la cromiotorácica del axilar, por la torácica inferior, la escapular, todas ramas del axilar y además de las intercostales, que dan las perforantes hacia la mama. Todas estas ramas son importantes ¿para quién? Para el cirujano plástico. ¿En qué operación? ¿Implante de mamas? No, no nos interesa ninguna de estas ramas en un implante. Nos interesa una reducción mamaria porque hay que hacer un pedículo y si no tomamos en cuenta la parte anatómica, puede ser que se necrose el complejo areola-pezón, que es la peor pesadilla que le puede pasar a un cirujano plástico cuando hace una intervención quirúrgica de la mama. Finalmente, acá estamos viendo la arteria, de dónde sale realmente la arteria escapular posterior. En general, casi nunca sale del tronco tirobicérvico escapular, la cervical profunda, digamos, la cervical transversa profunda, ¿no? Que da ramas musculares, trapecio, supraespinoso, gran dorsal, infraespinoso, etcétera, ¿no? No suele salir del tronco tirobicérvico, ¿no? Sino que suele salir directamente de la subclavia antes de llegar a la clavícula y convertirse en axilar. ¿Qué más hay por acá? Bueno, hay algunas cositas, ¿no? Hay, por ejemplo, una serie de asas que hacen
ciertos nervios a la subclavia y que deben verse en la siguiente diapositiva, que es esta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Los troncos primarios del plexo braquial, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué más tenemos? El nervio frénico. Este es el escaleno anterior, este es el frénico y va a inervar directamente el diafragma. Es una pregunta típica de examen y la vamos a preguntar. O sea, no hay forma que no preguntemos esto, ¿no? Este es el vago, no pueden confundirlo, ¿no? El reparo anatómico es el escaleno anterior, el vago no tiene mucho que ver ahí, ¿no es cierto? Pero claro, hay una ramita que van a ver ustedes a nivel de la subclavia que da la vuelta y se va hacia arriba, recurre, va hacia arriba, que le hace un asa a la subclavia, que es el recurrente laringio. Bueno, rama del vago, ¿no? Y finalmente van a ver el ganglio cervical medio y el inferior, que se van a ir a buscar al ganglio estelar o ganglio estrellado, y de esos ganglios sale un asa, ¿no? Que también da la vuelta a la subclavia, que se llama asa de Vieux-Sens, o sea, por lo menos la nómina francesa la conocía como asa de Vieux-Sens. Bien, chicos, no los quiero perturbar más. Voy a pasar el número qué bárbaro, son las 7:20. Voy a pasar el número eh, eh, de la delegada a todos los profesores. Se van a comunicar seguramente para los grupos de práctica. Uy, estoy sin cámara. ¿Por qué no estaba con cámara? Ah, la apagué porque como que se colgó. Entonces, le voy a dar el número de a Angeline a los profesores para que les puedan dar los números de los docentes de práctica y que mañana algunos harán su práctica por Zoom, otros lo harán por Teams, otros harán una reunión de Meet, otros lo harán directamente de la plataforma. Hay muchos profesores que todavía no conocen el manejo de la plataforma, entonces podrán hacer una reunión por el soporte que decidan, ¿no es cierto? Pueden usar cualquiera herramienta de videoconferencia para que hagan la práctica, que les repito, cuando retomemos, que espero que la semana que viene a esta que empieza mañana, ya estemos nuevamente en la facultad, hagamos el correlato práctico con los cadáveres, que va a ser fácil. Felizmente, esto se dio en este primer segmento, donde teníamos 2 prácticas adicionales para hacer repasos, que ahora ya no va a haber. Pero no significa que no hagamos la práctica completa sin problemas. O sea, no tenemos que acelerarnos, felizmente. Si se hubiera dado en miembro inferior, probablemente hubiera sido más desastroso, ¿no? Una semana que no tenemos práctica con cadáver. Bien, chicos, hay ya 95, había más, o sea que ya los he derrotado a varios, no pudieron llegar hasta el final. Permítanme sacar primero la lista de asistentes. Vamos a sacar la lista de asistentes para enviar a el decano. Un ratito. Perfecto. Muy bien. Listo, chicos, ya tengo la lista de asistentes y nada más. Quiero agradecerles por la presencia a cada uno de ustedes y estoy en contacto con la delegada. Mañana, si hay algún problema con algún profesor, con las prácticas pero voy a dar indicaciones muy específicas al profesor para que traten de hacer la práctica dentro del horario que le corresponde, que no lo hagan en otro horario, y para que esto no atente contra las prácticas que también van a realizar ustedes de otros cursos. De acuerdo, chicos, muchas gracias, que tengan una linda noche y gracias por la paciencia. Chao. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias por la Muchas clase. gracias, Chao, doctor. chicos. Gracias, Chao. hasta luego. Gracias, doctor. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Que descansen. Doctor, cuídense. Chao, Luciana. Cuídate vos también. Chao.